A11 se refiere a la especificación de un reloj que fue diseñado en 1942 por el ejército norteamericano para uso de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, y a este reloj se le conoce como el reloj que ganó la guerra. Fue utilizado no solo por el ejército norteamericano, sino también por las fuerzas aéreas británicas, canadienses y soviéticas. Y con el tiempo se ha convertido en un clásico de la relojería y en un símbolo de la victoria aliada contra los nazis. Y Precidus es una marca que se ha dedicado a recrear distintas ediciones modernas de este reloj. El día de hoy nos traen la recreación más fiel del A11, conocido como el A11 tipo 44. Tan fiel que tuvieron que hacer varias versiones, y eso lo voy a explicar en un momento. Pero genuinamente me parece una labor de cariño, de amor, y creo que va a resultarles muy interesante. Lo que hizo Precidus fue tomar uno de estos relojes A11 originales de hace 80 años, estudiarlo, escanearlo, medirlo con toda la absoluta precisión y recrearlo en este A11 tipo 44 que les voy a presentar el día de hoy. Han recreado el reloj con tanta atención al detalle que aquí pueden ver unas imágenes. Aquí tienen una versión original, un reloj de hace 80 años con el diseño específicamente detallado que pedía el ejército norteamericano, y aquí está la versión que nos presenta Precidus. Han logrado una recreación total y completamente fiel, y no solo en diseño, sino que también cumplen con la especificación en algunos otros sentidos, aunque se toman la libertad de hacer algunas variaciones importantes para mejorar el reloj a los estándares en los que estamos acostumbrados hoy en día. Este reloj que tengo aquí es la versión de 38 milímetros del A11 tipo 44 de Precidus. Estos relojes empiezan su campaña de preventa el 22 de septiembre de 2022 y a los primeros 100 clientes les van a regalar un clicker, una herramienta utilizada por los paracaidistas de la Segunda Guerra Mundial para comunicarse e identificarse en el campo una vez que habían aterrizado. Ahora, ¿cómo cumple este reloj con esas especificaciones tan detalladas de ese reloj A11 de 1942? Bueno, primero el diseño. Como dije, han estudiado, escaneado y recreado perfectamente todos los índices, las manecillas, la tipografía de esos números. Es una copia fiel y exacta a los relojes originales. Segundo, la especificación A11 pedía un calibre en estos relojes que fuese mecánico, con al menos 15 rubíes, y que fuese hackeable para poder sincronizarse entre los distintos batallones y entre los distintos soldados. Por lo tanto, este reloj cuenta con un calibre no automático sino manual, igual que los originales, al cual hay que darle cuerda, y que por supuesto, para cumplir con esa especificación, es hackeable. Es decir, que al momento de abrir la corona, el reloj se detiene, y así es como podemos sincronizarnos con otra fuente de tiempo o entre distintas personas que todas tengan un reloj igual. El reloj viene disponible con dos opciones de correa. Una correa de lona verde, que sería la más común entre los relojes que fueron entregados a los soldados, o con la opción de este brazalete completamente rudimentario y con el estilo otra vez recreado de relojes del tipo y de la época. Ahora, esta no es la versión más fiel de este tipo 44 que recrea Precidus. Este reloj tiene un diámetro de 38 milímetros, lo cual es mucho más atractivo, al menos en mi opinión, para los estándares modernos que tenemos de los relojes. Si queremos un reloj 100% fiel en su diseño y en su tamaño, entonces tienen una versión, la cual les voy a mostrar aquí, que es completamente original en ese sentido. Y ese es esta versión de 32 milímetros de ancho. Sí, es un reloj extremadamente pequeño, pero este es el tamaño real del A11 que fue producido en esa época. Para estándares modernos definitivamente es un reloj pequeño,
Algunos lo confundirían con buena razón con un reloj de dama, pero la realidad es que en la época esto era más que suficiente y por supuesto era más barato producir relojes más pequeños. En una época en la que se estaba buscando maximizar los recursos, pues tenía sentido hacer herramientas buscando reducir el precio. Ambos son relojes muy atractivos. Creo que el diseño no nada más es reconocible, sino que sigue siendo fuertemente funcional. Sigue siendo un reloj versátil, sigue siendo un reloj utilitario, sigue siendo un reloj perfectamente capaz de utilizarse como un reloj diario. Creo que la versión grande, la versión moderna que tengo en mi mano derecha, claramente es más atractiva para nuestros estándares, es más masculina, pero si lo que quieren es un artículo de colección, un artículo que genuinamente recree la experiencia de esos soldados hace tantos años, pues la versión de 32 milímetros es la correcta. Además de presentarnos con estas dos alternativas, una de tamaño y diseño completamente fiel y otra con el diseño completamente fiel pero de tamaño moderno, nos dan la opción de los colores del Superluminova, de esa pasta, de esa tinta que tienen sobre la esfera, ¿no? Originalmente los relojes se habrían visto como con el texto y con las manecillas en blanco, pero nos ofrecen también versiones con esa pasta de color radio añejado para recrear esa sensación de un reloj envejecido, ¿no? Ese tono patinado con el que identificamos a los relojes viejos. Y me parece acertado. Al final, lo bueno es que hay opciones según nuestra preferencia. Y si bien han recreado el diseño con absoluta exactitud, también se han tomado la libertad de hacer algunos cambios que tienen sentido, pero que no cambian en nada ni la experiencia, ni la funcionalidad, ni el aspecto de estos relojes. Ahora, en cuanto a similitudes con el reloj original, primero está el diseño, segundo el tamaño en esta versión de 32 milímetros, también el tipo de calibre, es decir, un calibre mecánico, manual, hackeable. Tenemos también las correas y el brazalete, así como el cristal de acrílico que tienen estos relojes. Las ventajas del acrílico sobre el cristal de zafiro es que es más legible, ya que genera menos reflejos, y es menos propenso a estrellarse o a quebrarse, aunque es más propenso a rayarse o a marcarse. Eso es poco problema, ya que se pueden pulir fácilmente en casa, entonces si alguna vez se notan muy marcados, los podemos pulir y se ven como nuevos otra vez. Entonces me gusta que hayan utilizado un cristal de acrílico y no uno de zafiro en estas recreaciones. Ahora, en cuanto a diferencias, les han hecho algunas mejoras que tienen sentido y, como dije, no cambian ni la funcionalidad ni el aspecto de los relojes. Primero, estos relojes tienen una resistencia al agua de 100 metros, mientras que los originales no tenían resistencia al agua alguna. Entonces es algo perfectamente entendible, deseable en un reloj moderno y que de nada hubiese servido recrear un reloj con nula resistencia al agua, ¿no? Entonces estos relojes con 100 metros de resistencia los hacen perfectamente aptos para cualquier actividad dentro y fuera del agua, a excepción del buceo. La segunda diferencia es que estos relojes tienen un calibre suizo, como dije, un Soprod modificado, mientras que los originales hubiesen tenido un calibre americano. La tercera diferencia es que las cajas de estos relojes, y bueno, el brazalete, están construidos de acero inoxidable, mientras que los originales estaban construidos de latón cromado. Eso se hizo en aquel entonces otra vez por cuestiones de recursos, ¿no? Era más barato producir relojes de latón cromados que relojes de acero, mientras que hoy en día tiene mucho más sentido utilizar acero inoxidable, ya que es un material muchísimo más resistente que el latón cromado, que va a durar mucho más tiempo y que no cambia el aspecto del reloj, ¿no? Al final el latón cromado tiene esta misma estética, ese color plateado reflectivo. Entonces es una mejora en material, pero no cambia en nada el reloj. La última diferencia es que en estos relojes han utilizado pasta suiza Superluminova para hacerlos brillantes y legibles en la oscuridad, mientras que los relojes originales
no tenían pasta luminosa. Algunos cuantos llegaron a tenerla, pero esa pasta estaba hecha a base de radio, lo cual resultaba en una experiencia radioactiva y tóxica y peligrosa tanto para quienes la fabricaban como para los usuarios finales en algunos casos. Aquí se puede apreciar esa luminosidad nocturna en la que ambos relojes brillan con intensidad, por lo que los relojes no solo son una curiosidad, sino que siguen siendo perfectas herramientas de tiempo al día de hoy. Si fuese un coleccionista apasionado con el tema de la guerra, creo que la versión de 32 milímetros sería la adecuada y me da gusto que la hayan hecho. Al final, si el propósito de la misión de esta edición era recrear el reloj de manera completamente fiel, este es el resultado adecuado. Sin embargo, en lo personal, definitivamente prefiero la versión de 38 milímetros, que se mantiene de un tamaño que algunos considerarían vintage, ¿no? De un tamaño relativamente reducido para los estándares modernos, pero lo hace mucho más sensato en cuanto a nuestras expectativas. Y con este bellísimo brazalete de cadena, ni siquiera sé cómo se llaman este tipo de brazaletes. Y creo que ahí es donde está el valor de estos relojes, que no son solo una curiosidad histórica, sino que hoy por hoy siguen siendo relojes perfectamente viables. Siguen teniendo ese aire de masculinidad, esa funcionalidad como herramientas estrictas que los hacen versátiles. Creo que hay cabida para un reloj de guerra original en cualquier colección. Y esta versión de 38 milímetros me parece maravillosa. Ahora, es difícil buscarle cosas que criticarle a este reloj, porque la crítica debería estar basada en su misión. Y si su misión es recrear el reloj A11 con absoluta fidelidad, hay poco que criticarle. Es un reloj idéntico en su aspecto y en su funcionalidad, con mejoras de materiales y resistencia que todos querríamos. Entonces, no hay nada que decirle. En lo subjetivo, pues pudiésemos tener en mente la consideración del cristal de acrílico, que se va a marcar fácilmente. Como dije, tiende a no ser gran problema, pero hay que considerarlo. Y segundo, pues el uso de un calibre manual y no automático, lo cual implica que es un reloj al que le tenemos que dar cuerda una vez que termina su carga o todos los días si lo vamos a utilizar a diario, ¿no? Ya hemos visto aquí en el canal que los relojes manuales pues simplemente les damos cuerda en sentido de las manecillas del reloj a esa corona hasta que sentimos una ligera resistencia, se endurece un poco esa corona y ahí nos detenemos antes de dañar el mecanismo. Francamente me gusta mucho esta marca, me gusta su misión tan de nicho que tienen. Creo que es tal el mercado de los fanáticos de relojes hoy que pueden existir estas pequeñas marcas con misiones muy particulares y me da gusto porque tenemos piezas curiosas y verdaderamente únicas en lo que están tratando de hacer. Así es que les agradezco que se hayan tomado el tiempo de ver este video. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, espero sus comentarios aquí abajo sobre estos relojes. Eso es todo por ahora. Y nos vemos a la próxima.